Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un poblado llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído este Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y vemos allí que algunos de los discípulos de Jesús iban
muy tristes, hablando entre ellos lo que había pasado con Jesús. Y más que tristes por lo que había pasado con Jesús, estaban tristes porque ellos tenían toda la esperanza en Él. Ellos pensaban que Jesús era un libertador al estilo del entonces, de la imagen que había, del conocimiento que tenían. Alguien que llegaba allí con una espada grande o con un martillo grande a destrozar a todo el mundo. Y eso les decepcionó. Y eso los entristeció. Iban de regreso a su vida del día a día, a ver cómo trataban de vivir. Pero se les apareció Jesucristo. Y Jesucristo les dice allí: ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué cosas vienen hablando? ¿Qué les sucede a ustedes? ¿Qué es lo que les sucede? Y ellos voltearon y le dijeron: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Fíjense que esa pregunta es la misma que podemos hacernos nosotros. Jesucristo no sabe nada de lo que nos está pasando. ¿Dónde se metió? ¿Dónde está Dios? ¿En qué lugar se metió? ¿Por qué Dios no se da cuenta de lo que está pasando? Y caemos en tristeza y en llanto. Le estamos diciendo a Dios, a Jesucristo, que Él no sabe lo que está pasando. Lo mismo le pasó a estos discípulos. No reconocieron a Jesús y le dijeron: pero usted es el único forastero que no sabe. Y resulta que Jesús sabe del dolor, de la preocupación, de la angustia que cada uno de nosotros tiene en este momento y tendrá después. Claro que lo sabe. Lo único que nos hace falta es confiar plenamente en Jesús, en que Él sabe lo que está haciendo y está sucediendo en el mundo y en la vida de cada uno de nosotros. Eso se llama fe. Y por eso tenemos que pedirle a Dios todos los días, porque la fe se puede perder. La fe se puede extinguir también, se puede acabar. Y hay que pedirle a Dios que siempre tengamos encendida la luz de la fe en nuestra vida. Porque algo que nos suceda ya empieza a apagar esa luz de la fe. Y si son muchas cosas seguidas una tras otra, entonces nos vamos a quedar a oscuras. Pero Jesús sí sabe de nuestra vida y todavía nosotros le decimos: Dios me abandonó, Dios no existe, ¿dónde se puso? Ahora no me quiere, no sabe lo que me está pasando y yo quiero echarle en mi oración todo el cuento de lo que me pasa. No puede ser. Yo tengo que hacer silencio y más bien escuchar lo que Jesús tiene para decirme, porque Él sabe lo que me pasa. Por eso esa expresión que dice: enséñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya, es lo que necesitamos. ¿Qué tengo que aprender yo de todo este tiempo en cuarentena y con lo que está sucediendo? ¿Qué tengo que aprender yo si me mandan a estarme en mi casa y no puedo salir? ¿Qué tengo que aprender yo en medio de mi angustia? ¿Cuándo voy a salir? ¿Sí será que voy a salir o será que voy a esperar la muerte acá, lejos de los seres que amo, lejos de los seres queridos? En vez de hacerme tantas preguntas que quedarán sin responder, yo lo que tengo es que hacer silencio y escuchar a Jesús, que tiene mucho que decirme y que tiene mucho que decirme en su palabra. Dice el Evangelio que empezó a explicarle las Escrituras empezando por Moisés. ¿Desde dónde comenzó Jesús a explicarle a sus discípulos? Desde el libro de Moisés. Es decir, si ustedes agarran la Biblia, después del libro del Génesis viene el libro de Moisés, es decir, el Éxodo. Allí el protagonista fundamental es Moisés. Desde allí, pasando por los profetas, incluso en la plenitud de su revelación en el mismo Jesucristo, que murió, que sufrió, que pasó por tantas cosas,
pero que resucitó y que vive y nos acompaña. Después que yo me ponga a escuchar a Jesús en silencio, leo la palabra, hago silencio y la medito, me voy a dar cuenta que no estoy solo, como estos discípulos. Me voy a dar cuenta que cuando yo me alimento de la palabra de Dios, entonces está Jesús conmigo y lo voy a reconocer. No hay otra manera de reconocer a Jesucristo que leyendo la Biblia, que leyendo su palabra y sobre todo callando, haciendo silencio y escuchando, dejando que esa palabra entre en mi mente, pase a mi corazón y forme parte de mi vida cada vez que actúo o me comporto ante tantas situaciones. Yo tengo que ser misionero, cada uno de nosotros tiene que ser misionero. ¿Estamos mal? Sí, estamos mal. ¿Estoy llorando? Sí, estoy llorando. ¿Estoy preocupado? Sí, estoy preocupado, pero tengo que animar, ayudar y darle aliento a aquel que también está llorando, que no duerme, que está preocupado y que está angustiado. Yo tengo que ser animador del otro, esa es la misión, porque ya he escuchado a Jesús y Jesús me ha alimentado y Jesús me ha fortalecido y lo hará hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.